enseñanza tiene un título, un llamado pastoral. Ese es el título de esta enseñanza. Un llamado a los pastores. Un llamado a los pastores. Déjame platicarte, antes de entrar ya en el ámbito espiritual, ¿verdad? Déjame platicarte algo acerca de los pastores, pero en lo natural. Mira, un pastor es el encargado de cuidar un rebaño. Debe de cuidar que nada les falte. Fíjate lo que vamos a ver muchos tipos de cuidado, estamos iniciando de esta manera. Primeramente debe de cuidar de que nada les falte, es decir, agua, alimento, sombra ante un fuerte sol, un sol abrasador, un lugar de resguardo ante el frío o la lluvia. Eso sería cuidar y que nada les falte. Pero mira, también hay otro tipo de cuidados que debe de tener un pastor en lo natural. Ojo, lo estamos viendo en lo natural. Pero un pastor también se convierte en doctor y cuidador, ¿sí? En doctor y cuidador. Mira, si una de sus ovejas llegara a enfermar, ¿verdad? Que esta ovejita pudiera necesitar, de ser necesario, ¿verdad? Tendría que suministrar ese medicamento. Vamos a ver otro tipo de cuidados que un pastor en lo natural hace. Mira, un pastor es el responsable de cuidar su integridad física ante un ataque, ¿verdad? De algún animal salvaje. El pastor tiene, por ahí recordamos, ¿verdad? Un pasaje en donde David, al decirle que él era muy pequeño, que él no podía, que cómo iba a pelear, ¿verdad? Él dice, no, hombre, dice, si yo soy pastor, yo cuido las ovejas de mi papá, y cuando viene un león, cuando viene un oso, yo soy el que los cuida, el que los ahuyenta, incluso el que los golpea y los mata, ¿verdad? Bueno, un pastor también tiene esa responsabilidad, ese tipo de cuidados de sus ovejas, cuidar su integridad física. Mira, otro tipo de cuidado que tiene un pastor en lo natural es de no ver correctamente a la oveja que está alumbrando, que está dando a luz, ¿sí? Si no hacerlo correctamente, esta ovejita puede morir, y no solamente la oveja, también corremos el riesgo de que ese corderito recién nacido también muera, es decir, de que mueran los dos si no reciben una atención correcta. ¿Ok? Estamos viendo que son muchas las actividades, son muchos los cuidados, es mucho el trabajo de un pastor. Vemos que no es nada fácil, ¿verdad? Ser pastor en lo natural. No es cualquier cosa. Ahora déjame decirte que así también, de la misma manera como en lo natural, también es el trabajo de un pastor, pero ya en lo espiritual. Ahora sí vamos a entrar ya, ¿verdad? A un trabajo de un pastor, pero en lo espiritual. Y mira, el pastor es ese guía,
¿verdad? Que tiene que cuidar, que tiene que alimentar, que tiene que velar por sus ovejas, por su rebaño. Y mire, este llamado a ser pastor está en la Escritura. Y vamos a ver un versículo y vamos a ver qué es lo que dice. Está en Primera de Pedro 5 y vamos a leerlo del versículo 2 al versículo 3. Primera de Pedro 5 del 2 al 3. Ahí queda muy claro el llamado y vamos a ver lo que ahí dice. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Ok, ahí está el llamado, ¿verdad? A ser pastor en Primera de Pedro 2. Lo primero que dice es apacentar, es decir, tener el cuidado de la grey de Dios, de sus ovejas. Mira, en estos dos versículos vemos no solamente el llamado, ¿verdad? Vemos también el trabajo que implica en lo espiritual de un pastor. Vamos a ver uno a uno en base a Primera de Pedro 5, del 2 al 3. Vamos a ver uno a uno los pasos o las características de un pastor, de su trabajo en lo espiritual. Primeramente dice, apacentar la grey de Dios. Mira, este primer punto ya nos ha quedado muy claro, ¿verdad? Con el ejemplo que vimos en un inicio. Vimos muchos de los puntos acerca del cuidado, ¿verdad? Lo que sería apacentar es cuidar, alimentar, tener un lugar de resguardo, ¿verdad? Guiar. Bueno, pues en lo espiritual también, el apacentar, ¿verdad? Te decía, este primer punto nos quedó muy claro con el ejemplo que vimos en un inicio. Vamos a ver un segundo punto en base a Primera de Pedro. Y este sería, dice, cuidar no por la fuerza, sino voluntariamente. Y para esto, vemos que el ser pastor no es solo un llamado, ¿verdad? Es toda una vocación y en esta enseñanza vamos a ver por qué. Es toda una vocación. Estamos viendo el segundo punto que dice, no por la fuerza, sino voluntariamente. Y para este ejemplo, ¿verdad? Para este punto, vamos a ver un poco la vida de Moisés. Mira, desde su llamamiento, el día en el cual vio la zarza ardiendo, desde el día de su llamamiento hasta el día de su muerte, vemos a Moisés sirviendo, vemos a Moisés haciendo todo voluntariamente. Mira, si tú escudriñas y leemos la escritura, lo vas a encontrar, no vas a encontrar que Dios, por ejemplo, le haya prometido a Moisés salario, ¿verdad? No vas a encontrar un contrato de parte de Dios para con Moisés, ¿verdad? Un contrato en el cual Dios le promete, ya te decía, un salario, vacaciones, prima vacacional, ¿verdad que no? Vemos que todo lo que Moisés hizo, te decía, desde su llamamiento hasta el día de su muerte, todo fue hecho voluntariamente. ¿Ok? Vamos bien. Siguiente punto de Primera de Pedro. No por ganancias deshonestas. Vamos a ver para este ejemplo un versículo que está en Tito 1, del 9 al 11.
Muy interesante lo que ahí dice el libro de Tito 1, del 9 al 11. Déjame leértelo. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pon mucha atención, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Wow. Queda muy claro el por qué Pedro hace este llamado. Vemos aquí claramente, ¿verdad? Dice que hay gente que está enseñando lo que no conviene, pero no solamente enseñando lo que no conviene, sino haciéndolo, lo acabamos de leer, dice, por ganancias deshonestas, es decir, sacando provecho, cobrando, cobrando, ¿verdad? Esa sería la palabra, cobrando su servicio. ¿Ok? Siguiente punto, en base a Primera de Pedro, ánimo pronto, ánimo pronto. Y para esto vamos a ver uno de mis libros favoritos, ¿verdad? Vamos a ver Jeremías 18 del 1 al 2, para ver el ejemplo de ánimo pronto. ¿Qué sería ánimo pronto? Mira, ahí en Jeremías 18, versículos 1 y 2, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Muy bien, esto es lo que Dios le habla, esto es lo que Dios le dice a Jeremías. Le dice a Jeremías, levántate, ponte de pie y ve a la casa del alfarero. Y ya que estés ahí, te voy a volver a hablar, te voy a volver a dar instrucciones, te voy a decir mi palabra. Te decía, esto es lo que Dios le pide a Jeremías que haga. Y mira, en el versículo 3 vemos lo que Jeremías hace. Jeremías 18:3, fíjate lo que dice, y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda. ¿Dónde vemos el ánimo pronto? Mira, fue dada la instrucción, la dirección de parte de Dios. Y vemos a un Jeremías que ni tardo ni perezoso se levanta, ¿verdad? No vemos o no leemos que pasaron 1 o 2 o 3 días. No vemos a un Jeremías diciendo, lo dejo para mañana, ahorita estoy muy cansado. Es fin de semana, es día de descanso, es sábado o es domingo. No. Vemos que la escritura dice, y descendí a casa del alfarero. Vemos el ánimo pronto, vemos la pronta respuesta, la acción de Jeremías, la respuesta de Jeremías de ánimo pronto a Dios. Se levanta y hace lo que Dios le pide. Mira qué mejor ejemplo de ánimo pronto. Siguiente punto de Primera de Pedro, no teniendo señorío sobre la grey o sobre las ovejas. Y para este punto vamos a leer un versículo que está en Mateo 20:28. Mateo 20:28 son palabras de Jesús. Ahí en Mateo 20:28
Estamos viendo, recuerda el punto de señorío, no teniendo señorío sobre las ovejas. ¿Ok? Y dice así Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Está hablando Jesús de sí mismo. Está él diciendo que él no vino para ser servido. Él vino para servir. Vemos también otro versículo donde nos dice que el mayor es el que sirve a los demás. Ese es el mayor. Ok, con estos ejemplos vemos que es mucho mejor servir que señorearse, ¿verdad? Que servirse del rebaño, es decir, de la grey de Dios. Siguiente y último punto de Primera de Pedro. Termina diciendo, siendo ejemplo. Y para esto vamos a ver un versículo que está en Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios 11:1. Y vamos a ver qué nos dice ahí la escritura. Recuerda, estamos viendo el último punto, ser ejemplo. Y fíjate lo que ahí dice Pablo, ser imitadores de mí. ¡Wow! Tremendo lo que Pablo dice. En otras palabras, vemos a un Pablo diciendo, sean como yo, imítenme, hagan lo que yo hago, les está diciendo Pablo. Sean imitadores de mí. Mira, este versículo tiene un gran peso de gloria, déjame explicarte por qué. Mira, aquí veo a muchos padres de familia. ¿Te atreverías a decirle a tus hijos, sean como yo? Imítenme, hagan lo que yo hago, ¿verdad que no? Veo a líderes, por ejemplo, aquí también, se animarían a decir las palabras de Pablo a sus discípulos, ya sea de célula o de discipulado, a decir, imítenme, sean como yo, así como lo acabamos de leer con Pablo. Bien, pues Pablo lo hizo, acabamos de leer que dice, imítenme, sean como yo, y la razón de por qué lo hizo, de por qué Pablo hizo esto, está en la segunda parte de este versículo de Primera de Corintios 11:1, y dice la segunda parte, así como yo de Cristo. Pablo se atrevía a decir que lo imitáramos porque él era ejemplo, porque él también imitaba o hacía lo que Cristo hacía. ¿Ok? Ya para terminar, mira, me gustaría volver a titular esta enseñanza, ¿verdad? Que se llama o que lleva el nombre de un llamado a los pastores, ¿verdad? Y ponerle un llamado a los padres o un llamado familiar. Y déjame explicarte por qué. Mira, a ver que todo esto que acabamos de ver, todo esto que hemos visto, son principios que aplican muy bien como padre de familia o como familia. Cuidar, alimentar, guiar, estar al pendiente en la enfermedad, ¿verdad? Ser ese amigo, ser ese doctor, ser quien le sirve y no señorearse, tener ánimo pronto,
de la familia, para ser ese guía, siendo ejemplo y como último punto, imitadores de Cristo. Todo para un bien, todo por un beneficio. Ese beneficio es familiar. Déjame recordarte que tú eres el pastor, ¿verdad? De tu casa, de tu familia, de tu hogar. Ese sería tu primer ministerio. Y qué mejores puntos a tomar que estos que acabamos de ver en esta enseñanza, la cual llevaba por nombre un llamado pastoral, pero que me permití, te decía, volverla a titular ya al final como no un llamado pastoral, sino un llamado a los padres de familia. ¿Ven? Muy bien, vamos a darle gracias a Dios. Apóyame en medida de lo posible. Señor, hoy te agradecemos como lo hacemos día con día. Te agradecemos el que nos hayas dado la oportunidad de un nuevo día, Señor. Podemos ver claramente que tu misericordia, Padre, es nueva cada mañana. Que a pesar de nuestras equivocaciones, Señor, tu día con día nos levantas. Tu día con día nos fortaleces. Tu día con día tienes ese cuidado, Señor, de alimentarnos. Y hoy por medio de tu palabra, Padre, hemos recibido esa dirección, esa respuesta, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poner en práctica, a no solo ser esos oidores, Señor, sino esos hacedores de lo que hoy acabamos de escuchar, Señor. De ser esa guía, de ser ese ejemplo, de tener el cuidado, Señor, la provisión para cada uno de nuestros hogares, Señor, con el firme propósito de día con día parecernos, Señor, más a ti, ser como tú, Padre bendito, y no como nosotros. Dejar día con día de ser, Señor, lo que nosotros creemos o lo que nosotros pensamos que es correcto, y hacer en todo tiempo y en todo momento tu voluntad, Señor. Te damos gracias por espacios como estos, Señor, en los cuales tu palabra es transmitida, tu palabra es llevada, Señor, a los hogares, a las familias, con un propósito, Señor, el de ser bendecidos. Gracias, Señor. Papá, a ti sea toda la honra, toda la gloria